Sí, jóvenes, con muchas ideas, con muchas ganas también de dar a conocer sus puntos de vista. Los voy a presentar de inmediato y ya vamos a entrar a las temáticas que vamos a abordar. Voy a comenzar por este lugar. Comienzo saludando al abogado, cientista político, miembro de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de Red Liberal, Cristóbal Velolio. Cristóbal, muchas gracias. Gusto tenerte nuevamente acá. He mucho tiempo acá, pero... Del panel sin lucro. Sí, pero... ahora vuelve con nuevos bríos. Sí. Junto a él está el abogado de la Universidad Católica, profesor del programa Penta UC y de Educación General de la Universidad Andrés Bello. En el año 2008 fue secretario general de la FEUC, Claudio Alvarado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias también por acompañarnos. En este otro costado del debate tendremos al sociólogo de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la U también y panelista de la radio de la Universidad de Chile, Alfredo Mayor. ¿Cómo estás? Alberto. Perdón, Alberto. Sí. Siempre me cambian el nombre, no sé qué pasa. Tienes cara de eso. ¿Ah? Tienes cara de eso. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Es que mezclan el mío con el de mi papá. Con el de tu Claro, eso es lo que pasa. La herencia, ¿viste? Los genes. Sí. Y junto a él, el abogado presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Jorge Andrés Katz. Muchas gracias, Eduardo. ¿Lo dije bien? Perfectamente. Perfecto, ya. Sí. Ok. Y el quinto panelista es usted también a través de nuestra cuenta en Twitter, @mentiraslarred, @mentiraslarred. De los temas que vamos a ir abordando, usted también manifiéstese, vamos a ir comentando algunas de sus propuestas de temas y también algunos de los puntos de vista. El primer tema que vamos a abordar esta noche es el del lucro. El del lucro, un tema que ha estado presente en la agenda, el lucro en la educación. Hoy día hubo un banderazo ahí en el Costanera Center, hay llamados a movilización. Y dentro de los episodios que se han conocido del lucro está el caso de la Universidad de Viña del Mar, Universidad del Mar, que sin duda dejó mucha gente así como, algunos marcando ocupado que es posible y otros diciendo, ven, se lo dijimos hace rato. La siguiente nota contextualiza el tema del lucro. Que efectivamente la Universidad del Mar está pasando por una crisis. Se está jugando con nosotros. Nosotros queremos salir de buena calidad, queremos ser buenos alumnos, buenos profesionales. Necesitamos que nuestras familias, que nosotros tengamos lo que merecemos. La Universidad del Mar fue la punta del iceberg que develó, con nombre y apellido, a las instituciones universitarias que lucran con la educación. También representa a los miles de estudiantes afligidos por un futuro poco auspicioso a lo largo del país, pero sobre todo a las personas decepcionadas por el engaño en la firma de un contrato que prometía educación de calidad. Es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y lamentablemente acá el Estado no fiscalizó a la Universidad del Mar en su debido momento y lamentablemente las consecuencias las estamos viendo ahora. Hace mucho tiempo estamos sabiendo de que a los profesores no se les ha pagado, hay incumplimientos de pago, no han pagado los campos clínicos. Hasta el día de hoy los alumnos de segundo, tercer y cuarto año de la carrera de enfermería y otras carreras de salud no tenemos práctica. Hoy en Toma, la sede de Maipú, forma parte de uno de los 15 campus que posee la universidad, una de las más cuestionadas en las últimas semanas tras la renuncia de su rector, Raúl Urrutia. Y una de las que refleja de mejor manera la actual crisis que va más allá del enriquecimiento de sus dueños. Para ellos el tema gira en torno a las deudas impagas, los profesores sin sueldo y una infraestructura insuficiente. Aquí la pregunta es, ¿quién se quedó con la plata? Lo que queremos es que alguien se haga responsable de dónde están los dineros primero, que aparezcan esos dineros, que se cumpla con los contratos que firmamos. Yo estoy pagando un arancel por un servicio que no se me otorga y que de acuerdo a lo que hemos visto no se nos va a otorgar. O sea, ¿de dónde van a sacar dinero si hoy día prácticamente no hay plata? Yo creo que los empresarios cuando instalan un negocio, obviamente uno entiende que tengan que ganar un poco, pero ganar a expensas y tienen que igual, o sea, dentro de lo que ganan, dentro de lo que cobran, invertir en calidad, invertir en buenos docentes y invertir principalmente en una buena infraestructura. La verdad, no se hizo. Tras la aparición del informe emitido por la Comisión Investigadora del Lucro, que confirmó la presencia de la Universidad del Mar y agregó instituciones como la del Desarrollo o la de las Américas, el conflicto estudiantil comienza a adquirir nueva fuerza. Una problemática que trató de instalarse el año pasado, pero que recién en 2012 tomó mayor importancia. Si la ley prohíbe que exista el lucro en la educación, ¿cómo pueden existir universidades que ilegalmente lo hagan y nunca hayan sido fiscalizadas? Efectivamente, el lucro de la educación por ley está prohibido, sin embargo se saben de estas
formas truchas de obtenerlo. Ahí veíamos el llamado desesperado de estudiantes diciendo nosotros pagamos y no nos dieron nada, estamos prácticamente en el aire, nadie fiscalizó, no hay nada. O sea, el escenario es bastante complicado. Comienzo con Alberto, justamente, ya que es profe. ¿Cuál es tu visión de este problema en particular? Yo creo que hay dos temas que hay que separar, no obstante los dos son igual de graves. Uno es el tema del lucro específicamente desde el punto de vista del delito. O sea, aquí hay algo que la ley prohibía, lo que pasa es que no hay tipificaciones claras respecto a qué significa en términos de la falta, pero resulta que eso efectivamente es ilegal. Y eso es generalizado, no hablemos de la Universidad del Mar solamente. En la Universidad del Mar fue muy evidente porque administraron mal y entonces faltaba plata y tuvieron que terminar llevándose las utilidades a costa de los salarios de los trabajadores y a costa de la infraestructura de la universidad. Pero hay muchas universidades que son exitosas en su administración y que están cometiendo el mismo delito, ¿ya? Yo me atrevería a decir que de las 7 que se nombran, además hay muchas otras más que además se vanaglorian de lo contrario, pero que en otros momentos de la historia incluso ellos han reconocido aquello. Por tanto, no creo que esto sea una práctica, una excepción, que es lo que se intenta mostrar. En segundo lugar está el tema de que además hay un problema con la calidad, con la supervisión, con la posibilidad de garantizar a los estudiantes en Chile condiciones de estudio. Yo creo que ese es un tema que a mi juicio no tiene que ver, no está separado de lo anterior, sino que tiene que ver con el hecho de que efectivamente se instaló un mercado universitario que básicamente vende los diplomas, pero no vende nada más que el diploma. ¿Ya? Hay un conjunto de prácticas que yo podría detallar, porque son bastante conocidas dentro del mundo universitario, que las universidades tienen para poder abaratar los costos al máximo. Hay muchas universidades en Chile que tienen bibliotecas, que son bibliotecas del tamaño de la biblioteca de una persona con hartos libros, pero de una persona, claro. ¿Ya? Versus una universidad que tiene que tener 500.000, 1.000.000, 2 millones de ejemplares. Eso es lo que tiene que tener una universidad. ¿Ya? Entonces, objetivamente, no estamos con un sistema universitario adecuado, menos cuando tenemos el sistema de educación superior más caro del mundo. Nosotros somos los que más pagamos a nivel mundial como porcentaje del ingreso. Pagamos el 22%, el país que nos sigue paga el 12% y el promedio paga el 7%. O sea, pagamos caro y por un producto que no es bueno. Exactamente. Entonces, ahora, esto que tú señalas, sin duda todos lo hemos escuchado, usted también en la casa era bueno. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le responde a esta gente que pagó y están ahí en el aire? Dejo plantear la pregunta, ¿quién le quiere responder? Yo creo que tiene que responder, a ver, el responsable último aquí es el Estado, porque el Estado es el que permite que los títulos sean emitidos y permite todas aquellas cosas. A mi juicio, la forma de responder a esto es decir, ¿sabe qué? No podemos hacernos parte de ese tipo de universidades, pero no podemos dejar votados a los estudiantes. Y por tanto, a mi juicio, las universidades públicas, que debiéramos abrir las puertas y decir, ¿sabe qué? Entren todos los que han sido y entremos a un proceso en el cual, en condiciones razonables, hagamos la formación nuevamente. O sea, tenemos un problema que es grave porque no podemos ir a decirle ahora, por ejemplo, a los profesores, que pasa mucho, dicen, ay, los profesores son malos, pero si los formamos nosotros, si no vienen de Marte, claro. Los formamos nosotros. O sea, nosotros hicimos un sistema en el cual le decíamos profesor a alguien que no era profesor. Y ahora le vamos a decir al tipo que no, porque está mal evaluado, resulta que tiene que irse. Eso no está bien. Entonces tenemos que hacernos cargo del problema. Claro. Sí, Eduardo, mi impresión es que hay que distinguir los distintos factores involucrados en juego, porque mucho lo que dice Alberto tiene razón, de hecho, como tú bien decías, es sabido, se ha comentado mucho, está muy bullado el tema, pero yo creo que hay que rescatar ciertas cosas para poder separar y comprender bien. En primer lugar, vivimos una sociedad que permanentemente está reivindicando derechos individuales, la importancia de las garantías fundamentales, y en ese sentido yo hago un primer matiz respecto a la importancia de la presunción de inocencia. Vivimos una sociedad en la cual la justicia mediática está siendo cada vez más mella. Claramente el caso de esta universidad es bien notorio, aparecieron críticas desde adentro, pero claro, yo creo que meter a todas en el mismo saco puede ser un poco arriesgado cuando los mismos índices del punto de vista de la calidad de la educación muestran que hay universidades privadas con una calidad educativa importante. Entonces, ojo con eso, con mezclar. Yo creo que hay que ser capaces de separar sin entrar a defender lo indefendible. Y hay delincuentes que son buenos padres. Y después, en segundo lugar... No tiene nada que ver. Hay delincuentes que son buenos padres. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, lo que no tiene que ver es que pensar que todas las universidades privadas son como esta, me parece a mí. O sea, como un juicio a priori. Sin prejuicio de entrar... Tú querías sentar una distinción. Y sin prejuicio de entrar a evaluar eventuales modificaciones estructurales. Yo estoy diciendo algo previo. O sea, ojo con esta justicia mediática. ¿Estás de acuerdo con sancionar a los que lucraron? Pero por supuesto, pues si la ley es bien clara. O sea, en ese sentido yo creo que no hay que perderse. Y en segundo lugar,
yo quisiera ir un poco al fondo del asunto. O sea, lo que está detrás de toda esta discusión que se ha armado respecto a el lucro, la educación como bien de consumo, claro, y tantas otras cosas que se han visto, porque yo creo que el debate muchas veces le falta racionalidad. Y en ese sentido yo creo que es importante ir directo al fondo. Me explico. Se critica, y una de las demandas más bulladas del movimiento estudiantil, que la educación sea vista de una manera utilitaria, economicista, y a mí eso me parece muy bien. Hay que distinguir. Hay elementos materiales susceptibles de ser abordados de esa manera en la educación y otros que no, en ningún caso. Pero fíjense que la razón principal por la cual se critica por parte de los dirigentes estudiantiles al modelo educacional chileno es que no es idóneo como vehículo de movilidad social, de igualdad de oportunidades. O sea, también se ve la educación desde ese punto de vista de una manera utilitaria, mercantilista, y yo creo que eso nos muestra que aquí nadie está a salvo, que todos ven la educación de una manera instrumental, y yo creo que ahí hay buena parte del fondo del problema que estamos viviendo, que es que la educación en general se ha tratado como si fuera un mercado más, pero ojo, que en eso nadie está a salvo. No se trata de negar la importancia, con esto cierro la idea, la importancia de negar... no se trata de negar la importancia de la educación como instrumento de movilidad social. Obviamente a mayores y mejores niveles de educación, mayores y mejores niveles de ingreso, las estadísticas son claras, pero ojo, si decimos que la educación es más que eso, abordémosla integralmente. Y preguntas de fondo respecto a la educación en este debate no han habido, más bien lo que priman son los eslogans, las consignas, y yo creo que en eso falta que desde los distintos sectores se explique cuáles son los fines, los principios educacionales en juego, y no solo se caigan las consignas muchas veces que no dicen nada. Jorge, ¿tu visión? Sí, tenemos un tema sencillo, porque en el fondo la carga ideológica que tiene un debate de estas características a veces termina llevando el debate a la consigna política y finalmente, como dice la línea un poco de Claudio, dejando de lado probablemente cuestiones que pudiesen más bien aportar al debate más inmediato, que en mi opinión es cómo mejoramos la calidad de la educación y transformamos lo que hoy día es un negocio en un mecanismo que nos permita como país realmente aspirar a una cosa distinta. Pero yo quisiera rescatar tres cosas. Primero, la misma línea de Claudio, decir que aquí también hay que felicitar al mundo privado, por decirlo de alguna manera, que de manera correcta y honesta hace un buen esfuerzo por tener una buena educación y por brindar una buena educación. O sea, creo que los debates hay que diferenciarlos, porque una cosa es querer abogar legítimamente por una educación pública, gratuita y de calidad, y la otra es dejar de lado, finalmente, tratar a todos los privados que son parte del proceso educativo como verdaderos delincuentes. Yo quisiera hacer esa distinción porque creo que es necesaria y justa además, y felicitar a aquellos que lo hacen bien. Además, en segundo lugar, agradecer profundamente al movimiento estudiantil, a Camila Vallejo, a Yuyo Jackson, creo que hacerlo y no dejar de hacerlo nunca, porque ahí nosotros todos tenemos, y yo hablo también desde mi condición de presidente de Juventud Política, una tremenda deuda con lo que fue ese movimiento. Nosotros miramos eso desde la tribuna, me siento incluso un poco patú, para ser honesto, interviniendo en un debate respecto al cual nosotros miramos desde la tribuna. O sea, nosotros fuimos actores secundarios con mucha suerte. Y en la misma línea, yo miro con preocupación hoy día lo que está haciendo el movimiento estudiantil y particularmente Gabriel Boric como presidente de la fecha. Yo creo que Gabriel hoy día, lo conozco poco, pero le tengo harto respeto, creo que es bien cojonudo. Pero creo que él está muy disperso, creo que está finalmente disparando al voleo en varios temas y abandonando la pelea fundamental que logró instalar con brillantez el movimiento del año pasado y finalmente poniendo, en mi opinión, en jaque la posibilidad de que este movimiento no termine como en lo que terminó la cosa pingüina, claro, que no terminó en nada o que terminó en el acuerdo de Proboste con las manitos arriba. Y finalmente entonces, nada. Ojo con ese modesto llamado al presidente de la FECH a mantener el foco donde hay que mantenerlo. O sea, el golpe en Paraguay, ojalá lo podamos hablar también hoy día, Eduardo, creo que es una cosa que los jóvenes también debiésemos conversar. Pero bueno, yo no sé mucho que tiene que hablar el presidente de la fecha respecto del golpe en Paraguay. Está bien, una declaración puntual, pero no desconcentremos a la gente del debate de fondo. ¿Te parece que sea yo creo que el hombre está disperso. Cristóbal Elolio. ¿Qué querés que te diga, Eduardo? ¿Cuál es tu visión de todo esto? ¿Si estás de acuerdo con algunos de los planteamientos? ¿Hay que hacer esta discusión? O sea, esto me parece una estafa donde se le mire. Ojalá, como dijo Alberto, aquí hubiera operado el mercado, un mercado con transparencia e información. Pero esto es una estafa. A la gente le están vendiendo un cartón que el día de mañana, bueno, probablemente ni siquiera salgan con ese cartón. No va a valer nada. A mí me parece que es relevante hacer la distinción también que hacía Alberto respecto de lo que es hoy día lo que exige la ley. Hoy día la ley castiga el lucro, pero aquí todo se hace en los cuchos. Como se decía en el periodo indiano, la ley se acata pero no se cumple. Es como las nulidades 2.0. Claro. La otra alternativa es que nos pongamos de acuerdo, transparentemos el sistema, reconozcamos que siempre ha habido lucro y discutamos si sería quizás bueno mañana levantar una prohibición que nadie respeta y discutir si sería bueno o no tener universidades con lucro.
El problema es que las universidades donde se permite el lucro, en general la educación donde se permite el lucro, genera el incentivo para el emprendedor, para hablar en términos positivos, para el emprendedor, que lo que hace con las lucas que entran a su establecimiento van directamente para hacerse una casa en la playa o para comprarse un auto y no van reinvertidas para preparar mejores profesores o para tener mejores salas de clase. Ese es el riesgo por un lado. Por otro lado, nos puede tocar un empresario escrupuloso, de los que cual hablaba mi amigo Cach recién, de que el tipo invierta en capacitación de profesores, haga la pega, mejore finalmente el campo universitario y permita que el acceso sea mucho más amplio. No nos olvidemos de que hoy día, gracias a la educación universitaria privada, hoy día no solamente tenemos 25.000 estudiantes en la educación superior como había en los años 60, esa educación que muchas veces suena romántica y nostálgica porque era gratis, hoy día tenemos 1 millón de estudiantes en la educación privada, es verdad. Aquí pero es un índice cuantitativo, pero el cualitativo es el que preocupa. Pero cualitativamente hoy día está demostrado que ellos viven bastante mejor que sus padres. O sea, hoy día estamos hablando de una generación en Chile mucho más celosa de su autonomía porque ha sido educada mejor que las generaciones pasadas. Perfecto. Probablemente estamos en presencia de la generación de chilenos más educada en perspectiva respecto a toda la historia de Chile. Es cierto que estos episodios entristecen y ensombrecen el panorama completo, pero esto es una estafa que no tiene que creo yo, confundir con la posibilidad de que exista cualquier país del mundo que tú te pares, la generación actual es la más educada de la historia de su país. Eso es un dato. O sea, no vayamos a una mérito particular de Chile. No es un mérito particular. Aquí no hay que caricaturizar este asunto y además hay que ser muy claro. Aquí se cometió un delito y yo creo que esto de habernos puesto tan británico para decir que después del delito vamos a poner una superintendencia, lo encuentro increíble. O sea, es como si el ladrón en la calle anda robando y le decimos que vamos a poner una superintendencia para ver su caso. No, aquí hay un delito, ¿ya? Y las personas que cometieron este delito y hay que hacer las investigaciones además hacia atrás. Y si los casos prescribieron es bueno investigarlo, aunque sea, y declarar prescrito y hacer la investigación. El lucro estaba prohibido desde la ley de Pinochet. Exactamente. Y aquí son universidades que fueron creadas además entre gallo y medianoche. Los grandes ciclos de creación de universidades se produjeron después del plebiscito y antes del inicio de la transición democrática. Se produjeron en 1 año y medio. Ahí salieron la mayor parte de las universidades. Coincidentemente. Pero tú comprenderás, Alberto, que el problema de fondo aquí, porque podemos estar de acuerdo, ambos, y los cuatro y todos, de que si hay un delito, esto tiene que ser penado. Pero aquí la discusión de fondo, creo yo, es si es que nos parece que el modelo de universidades que tengan la posibilidad de hacer un negocio. Sí. Además... Estoy completamente de acuerdo contigo que sentemos esa discusión así claramente. ¿Quién de acá está de acuerdo con que existan universidades gratuitas y universidades pagadas? ¿O eso es un modelo, o es muy tonto lo que estoy diciendo? También eso me parece a mí que, yendo a la discusión de fondo, también me parece que a mí ese es un falso dilema. O sea, uno puede encontrar distintos modelos, no se trata solo de dos alternativas radicalmente opuestas. A mí me parece que hay que nuevamente distinguir de qué estamos hablando. Uno podría decir que es impresentable, y no solo a nivel de educación universitaria, sino que mirando la educación en general, desde un punto de vista como de principios de justicia, es impresentable que una educación sea un negocio en estricto sentido, en cuanto todo se subordine a la producción de utilidad a cualquier costo, porque eso obviamente sería una parodia de educación. Pero lo que hay que notar, y esto se ve muy claro hoy día en la educación escolar en Chile, es que no es incompatible el hecho de que una persona, por ejemplo, pueda poner las condiciones a modo sostenedor para que otros entreguen la educación. Y en la medida en que se provee un bien social, o sea, se está produciendo un bien social con personas aptas, idóneas, preparadas, y si respetando eso, tenemos al mismo tiempo que ese sostenedor puede recibir una legítima ganancia por el servicio que está prestando, no se ve desde la perspectiva de justicia ningún impedimento a priori. Eso tampoco quiere decir, me parece a mí, de que el hecho de que hay universidades con lucro sea evidente. La educación universitaria es distinta, uno puede entrar a matizarlo. Lo único que yo creo es que acá hay que tener cuidado nuevamente con meter todo en el mismo saco, porque aparte la experiencia actual de Chile, disculpa un segundo, la experiencia actual de Chile lo demuestra. Por ejemplo concreto, recién se abrió el proceso de admisión a la universidad, a ciertas universidades privadas, son un grupo de 8. De ese grupo de 8 universidades, hay bastantes universidades que reinvierten y por los resultados de investigación, de docencia, se nota que muchas de ellas es muy difícil que puedan tener un lucro al modo que muchas veces se caricaturiza. Entonces, ese es mi temor, que a veces se caricaturiza y se olvida de que una cosa es
el hecho de que sea impresentable, el que todos subordinen la utilidad a cualquier costo, pero otra de que se puedan proveer servicios sociales. No, eso ya lo entendemos y quedó claro. Pero hablemos sobre modelos, sobre soluciones, sobre de qué forma, cómo lo ven ustedes que podría ser este nuevo sistema de educación. Yo sí quiero contestar tu pregunta. El asunto es el siguiente, a mi juicio. A mi juicio debe haber un subsidio, o sea, debe haber educación gratuita con una oferta suficiente para toda la educación superior, no solamente universitaria, sino también técnica, educación pública, gratuita, ¿ya? Con oferta suficiente para todo el sistema. Así de simple. Es cierto que si la plata no nos alcanza, si no nos alcanza la plata, bajamos un poco la brecha y decimos al 80%, qué sé yo, ¿ya? Los sistemas de selección existen solamente porque la plata no alcanza. No existen por principio, ¿ya? Uno tiene que tratar de darle educación a todos. Que además existen universidades privadas que marcan una diferencia porque van a tener cancha de golf, de rugby, o van a hacer otra cosa, van a ser deportivas, artísticas, lo que fuese, a mí me parece muy bien. Incluso pueden tener lucro y me da lo mismo. Lo que importa es que el derecho a la educación esté garantizado para todos los chilenos sin distinción. Ese es el punto. Claro. O sea, a ver si entiendo. El Estado debe asegurar una cantidad de cupos para todos. Exacto. 100% o el 80% dependiendo de las lucas, ok. Pero no obstante aquello, también podrían existir proyectos específicos, claro, para aquellos que tengan una sensibilidad especial. Exacto. Una universidad, por ejemplo, para zurdos, por poner un ejemplo, todos los zurdos van a esa universidad. Exacto. Y ellos lo pagan y están y el Estado vigila que entregue una buena educación para zurdos. Claro, y en el fondo no por la deficiencia de una ley tan burda como la que tenemos hoy día, que se trampea desde hace muchos años. No por eso uno va a marginar, insisto, el proceso educativo a la gente que de buena fe y honestamente quiere participar y colaborar desde el mundo privado en eso. Si ponen lo que dice Alberto, hay que garantizar el derecho a la educación en los términos que Alberto plantea, y por eso lo que te decía lo de antes, me da temor que esta discusión siempre termine en lo mismo, que los delincuentes, que te fijas, porque en el fondo existen, estamos todos, y hay un consenso, yo creo, hace mucho rato en el país, de que lo que estamos discutiendo hoy día es una cosa obscena, porque en el fondo se está dañando además la posibilidad de que este país realmente de una vez por todas se pegue un salto importante. Entonces si ese es el punto, yo creo que está resuelto. Pero ojo con satanizar, porque al final la discusión vamos a los 60 de nuevo, entonces vamos a hablar de un Estado docente, y yo creo que ya esa discusión, en mi opinión, hasta el mundo de izquierda, o gran parte del mundo de izquierda ya la tiene superada. No, porque aparte lo que hay que ver, cuando responder la pregunta de qué modelo tú quieres como a nivel del sistema educativo, es qué fines quieres lograr con ese modelo. Si el modelo es un medio para lograr ciertos fines públicos. Y en ese sentido, obviamente, que hay una cuestión muy importante desde el punto de vista de la segregación social, la igualdad de oportunidades, pero hay otros valores en juego y hay que ver cómo se conjugan. El hecho de la existencia de particulares que tengan la posibilidad de armar proyectos educativos propios con idearios específicos asegura una sana diversidad de proyectos educativos, lo cual debería hacer mucho ruido en un mundo en el cual se enarbola con mucha facilidad el discurso, el discurso del pluralismo. No ha acontecido. Nosotros vivimos un mundo en el cual el pluralismo, la importancia de todas las visiones en juego, se escucha a cada rato en la universidad privada no pasan los autores para justificar todo tipo de posturas. Entonces, eso no ha acontecido. Si queremos, si queremos una diversidad de proyectos educativos como un valor y no solo como un discurso, sino que como una materialización real, hay que tener cuidado con eso. El 80% de las universidades privadas hablan del emprendimiento. O sea, ¿qué diversidad? Alberto, aquí también nosotros podemos caricaturizar a las universidades privadas como aquellas que ponen canchas de golf, pero también hay que ver que el aporte público que hacen universidades privadas es el área de la investigación, lo hace el Andrés Bello, en el área, por ejemplo, de reforma procesal penal, lo hizo la Portales, hoy día la Adolfo Ibáñez incluso está ayudando en el tema de reforma laboral. Es decir, hay universidades, la Alberto Hurtado, de hecho la que tú también has participado, que tiene una mirada distinta. Yo nunca he trabajado con la Alberto Hurtado. Pero la Universidad Arcis me parece que no hoy día necesariamente habla del emprendimiento. Hay 5 aportes máximo, o sea, en 20 años. ¿Cuántas universidades privadas tenemos hoy día nosotros acreditadas, por ejemplo, en materia de investigación? Universidades privadas acreditadas, las universidades, por ejemplo, que dicen estamos acreditadas 5 años. Muchas de esas están acreditadas en infraestructura, pero ¿cuál es realmente? Yo entiendo que hay una, no sé si, creo que es la Adolfo, no estoy seguro si es la Adolfo o Andrés Bello. Andrés Bello. Acreditar en investigación, entonces al final, ¿quiénes las agencias de acreditación? ¿Quién fiscaliza? Necesitamos una agencia única, nacional, estatal de acreditación. Ahí yo creo que hay un debate también mucho más concreto, porque además tú también incurres en otro tipo de delitos que también existen, la publicidad engañosa. O sea, yo voy a una universidad que me dice acreditada 5 años, claro, y resulta que está acreditada porque tiene una excelente multicancha, pero en la biblioteca y tiene probablemente... Eso no deja de ser curioso, porque que una universidad, yo tengo una universidad y me acreditan porque tengo un buen edificio, buena silla y todo lo demás.
y puede tener que pedir otra acreditación para investigación y otra quizás para profesor, cuando la acreditación debería ser por el sistema de acreditación es malísimo. lo que significa una universidad, ¿no? El sistema de acreditación es bastante o una agencia única, te fijas, que es estatal, pero no que cualquier agencia te acredite a lo antojo lo que le estime pertinente ahora, acreditar. ¿se da cuenta? Muy breve. Fíjate que estas cosas, las que estamos entrando ahora, que tienen más que ver con cómo garantizamos efectivamente, y no solo con las cuñas, con el eslogan, una posibilidad de educación mejor para todos los chilenos, son las que faltan en el debate. O sea, ese es el tipo de cosas en las cuales en general faltan, pero por supuesto que sí. Los chicos prepararon un documento de 200 páginas el año pasado. Yo trabajé, yo lo tengo en mi página web, lo pueden revisar. Tengo un proyecto de educación específico con políticas públicas que investigamos con plata, cuánto costaría, hay todo. investigación, pero eso no sale en el debate público. En general, y eso no los chicos se presentaron al gobierno, el gobierno, ¿tuviste los PowerPoint que le mandó el gobierno a los estudiantes? No, pues eso, las culpas son compartidas. Sí, ojo, aquí hay un tema. Aquí yo creo que a veces se ve como que alguien quiere defender a uno, a otro bando. Hablemos de uno que no entendamos. Bueno, pero tenía unas páginas por lo menos. Dice, aquí no se trata de defender a uno a otro, es notar que a veces por los medios de comunicación, por distintos actores públicos, dirigentes estudiantiles, en general este tipo de cosas no son las que se hablan. Nos quedamos con el demonizar a todos por un lado o el criticar a todos de otro y no entramos en las cosas que nos van a ayudar a tener una mejor educación. Tú decís, ¿cómo podemos avanzar discutiendo racionalmente? Es lo único que hace falta. ¿Cómo eran esos PowerPoint que acabas de señalar? No, mira, eran por ejemplo... Esa es la respuesta del gobierno al informe presentado por los estudiantes. Cuando los estudiantes se reunían con ellos les mostraban un PowerPoint, ¿ya? Y les mostraban el PowerPoint con las propuestas. Y las propuestas eran así como los PowerPoint que uno hace para estimular al público, así como una foto bonita, ¿ya? Al lado con una cuestión que dice, y entonces el 40% de los mejores estudiantes tendrán, el 60% tendrán tal cosa, el 80% tendrán... Y eran puros titulares. No había una discusión de política pública. O sea, uno espera que el gobierno llegue después de meses de movilizaciones, donde se supone que discutieron el tema, con cambio de ministro incluido, ¿ya? Uno espera que lleguen a septiembre, ¿ya? Digamos que ha pasado tiempo, los chicos llegan con una propuesta educacional redactada por ellos, ¿ya? Y resulta que le presentan la cuestión y ellos le contestan con un PowerPoint que tenía titulares, ¿ya? Tenía titulares y fotos, ¿ya? Bonitas, fotos, pero fotos. Entonces... Cuando uno ve eso, dice, a ver, aquí esto es broma, digamos. O sea, aquí no estamos teniendo un debate en serio, porque hay alguien que no quiere tenerlo. Acá Andrés Aretio en Twitter dice, ¿pero son los estudiantes los que pueden tener la respuesta para temas más grandes? No, a ver, los temas, fíjate que el tema de la educación es bien interesante. Los temas de la educación, históricamente, están en el corazón de la sociedad porque lo que hace la educación es producir sociedad. Por eso la educación no es un derecho individual. Y esa es una gran confusión de todo este debate. Es un derecho social. Es la sociedad la que tiene el derecho a que todos sus miembros estén educados, porque es la única manera en que se va a poder producir sociedad. Entonces, todos los miembros de los estamentos tienen un rol importante. Los estudiantes tienen un rol importante. Los académicos tenemos un rol importante que no hemos sabido cumplirlo adecuadamente, estamos en deuda, ¿ya? Y las autoridades universitarias tienen un rol importante que no lo han sabido cumplir adecuadamente y están en deuda, y lo saben. Entonces, hoy día los que han cumplido el rol son los estudiantes. Faltamos los otros estamentos, bien, y faltan las autoridades políticas con distancia. O sea, entonces, los estudiantes no tienen por qué estar a cargo del proceso, no tengo ninguna duda, pero si son los únicos que están comprometidos. Ahora, ¿alguno de ustedes visualiza algún término para este conflicto? Porque da la sensación a veces que los estudiantes dijeran, ok, si no nos escuchan, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir marchando. El gobierno dice, pero si lo escuchamos, pero mañana y se acusan de intransigente mutuamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Otro año más perdido, otro año más Yo tengo la impresión de que el ministro Beyer ha sido un poco más asertivo, probablemente más proactivo respecto de las soluciones al conflicto que sus antecesores. Ajá. Me parece que era el que desde un comienzo debió haber estado a cargo de esto. Yo en lo personal no estoy a favor de la educación gratuita en la universidad, me parece que es injusta, pero me parece que a lo que apunta el ministro Beyer... ¿Está a favor para el 100%? No, me parece que la educación gratuita en la universidad es en sí injusta. No solamente injusta por el hecho factual contingente de que hoy día sería pagar la universidad a los más ricos, que eso incluso el movimiento estudiantil lo reconoce y por eso ellos mismos hablan de que eso tiene que ser gradual, sino porque el día de mañana tú, cuando la promesa universitaria se hace realidad y tú efectivamente como profesional eres capaz de obtener una remuneración correspondiente a lo que gastaste como estudiante, ahí tú puedes pagar la universidad. Si ganas bajo un cierto umbral, tú no pagas y el resto es contingente al ingreso. Ahora, hay gente que dice eso igual se puede pagar a través de impuestos.
No, es que así se pagan las sociedades. El problema es que el día de mañana tengo un taxista que gana 6 millones de pesos con una flota de taxis que tuvo con todo su esfuerzo y va a tener que pagar el mismo impuesto de los otros 6 millones que gana el cirujano que tuvo educación universitaria gratuita. Por eso me parece que es intrínsecamente injusto ese sistema, pero es discutible y me parece bueno que el gobierno lo ponga desde un plano ideológico y no simplemente metiéndole números a la calculadora. Y me parece que el gran mérito del movimiento estudiantil, ya que queremos ir a los temas de fondo, es haber puesto de manifiesto la rebeldía de esta generación respecto del modelo de subsidiariedad. Yo, a diferencia de Alfredo, no creo que sea todos los pilares del modelo los que están cayendo, pero particularmente sí... Perdón, Alberto. Tú mismo me dijiste. Pero sí el modelo de subsidiariedad. Este modelo donde el Estado solamente focaliza el gasto social en los más pobres o en los más vulnerables, tratando paulatinamente de ir subiendo el mínimo social y, como decía Lavín en campaña una vez, que los ricos se cuiden solos. Porque finalmente se produce un modelo de segregación y desigualdad tan grande que es contra el cual los estudiantes hoy día se están rebelando, tratando de aminorar esa libertad de enseñanza para generar un patrón de igualdad que es preferido en sí mismo, porque queremos tener sociedades más igualitarias. Me parece que esa es una discusión entre este modelo de subsidiariedad versus un modelo más igualitario que efectivamente, de hecho, el mismo Piñera lo reconoció ahora. Me parece que lo reconoció en forma un poco simplona al decir que esto era simplemente sociedad docente versus Estado docente. Pero efectivamente, por primera vez el presidente reconoce que tiene diferencias ideológicas profundas con el movimiento estudiantil y no dice que es un movimiento grande, generoso y noble, sino que... Como dijo alguna vez. Me parece que es mejor que diga que hay diferencias profundas ideológicas y se discutan esas diferencias. Una de las deudas de los actores políticos en general, particularmente el gobierno del año pasado, era plantear cuáles eran los principios y los valores que quería plasmar con el modelo educativo. Y en ese sentido yo también coincido. Yo discrepo de muchas de las propuestas, no tanto los diagnósticos, sí algunas de las propuestas del movimiento estudiantil, pero me parece que es innegable que ellos pusieron sobre la mesa una cuestión que de paso hizo prender a toda la sociedad y que es que hay un malestar más o menos incierto, ¿cierto?, respecto a una sociedad excesivamente articulada en torno a puros derechos individuales. Y eso es una cuestión que está sobre la mesa y que tiene que ver con muchos de los debates políticos que se están dando y que cabe abordar de manera conjunta y no solo aisladamente, porque justamente el reclamo es no construir proyectos de sociedad en base a bienes comunes que nos permitan tener un mejor vivir. Nos damos una vuelta por Twitter. Por acá Daniel 6008 dicen eso de la... ¿Podrían explicar eso de la inmobiliaria y las fundaciones? ¿Cómo se presta para el lucro? Porque se van prestando plata de un lado para otro, son los mismos dueños. Es la triquiñuela, es lo que tú decías del divorcio. Amparo Delgado dice, sinceramente, ¿creen que mientras dure este gobierno de Piñera y su mentalidad empresarial se resolverá este problema? Yo no sé si la mentalidad empresarial es propia solo de este gobierno. Yo no vi en 20 años de gobierno de la concertación que hubieran cambios radicales al respecto. Y además porque para un político el horizonte es electoral. Claro. Está en la próxima elección. Un tipo que quiere, como decía Alberto, construir las bases de la sociedad del futuro, no está pensando a 4 años plazo. Está pensando probablemente cuando ya no van a poder votar por él a 20, 30, 50 años. Por lo tanto, es poco probable de que hoy día un gobierno de 4 años asuma toda la pega en este campo. Además, es bien poco probable, pedirle a un gobierno que ideológicamente se presentó de una forma que hoy día radicalmente haga algo distinto. Ahora, lo que sí sería interesante es si la reina madre vuelve o alguno de los otros candidatos eventualmente... La reina madre, expliquemos quién es. Michelle Bachelet o alguno de los otros candidatos vuelva con esa bandera. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, que Piñera debería hacer asamblea constituyente. Primero reformas políticas importantes. Exactamente. Hay gente que cree que Piñera va a hacer una asamblea constituyente. No, claro. El tipo tiene 4 años. Ya hoy día está... Dicen con el pato cojo, que ya se le acabó el gobierno. O sea, pedirle hoy día que haga él una constitución es absolutamente inverosímil. Y de hecho es muy poco probable que hoy día un candidato de la concertación o parte del duopolio vaya a avanzar a hacer una nueva constitución. ¿Para qué? Para revolver el gallinero y redistribuir el poder entre aquellos que están tratando de guardarlo e impedir a toda costa que se redistribuya. Es un tema que vamos a abordar luego, que tiene que ver con el clientelismo, con el sistema binominal y con los cambios estructurales. ¿Será conveniente un gobierno de 4 años o habría que darles más tiempo a quienes nos gobiernan?